Turno de vigilancia nocturna. Buenas noches, mi nombre es Roberto Salgado, fui guardia de seguridad durante casi 8 años en un hospital público, y lo que estoy a punto de contar ocurrió durante una semana que jamás pude borrar de mi mente. Siempre preferí el turno nocturno. Menos gente, menos problemas. El hospital se volvía un lugar distinto después de medianoche, los pasillos se vaciaban, las luces quedaban a medias y los sonidos normales se transformaban en ecos lejanos. Mi trabajo era simple, rondines cada hora, revisar accesos, pasillos, escaleras y áreas cerradas. La primera noche no pasó nada extraño, o al menos eso creí. Durante mi recorrido de las 2 de la mañana, al pasar por el tercer piso, sentí algo raro. El aire estaba más frío de lo normal y una de las luces del pasillo largo parpadeaba sin razón. Anoté el reporte y seguí caminando. Fue entonces cuando vi una sombra demasiado alta reflejada en el piso. Pensé que era mía, hasta que me detuve y la sombra siguió moviéndose. Levanté la mirada. Al fondo del pasillo, cerca del área de observación, había una figura blanca, alta, extremadamente delgada. Sus brazos colgaban tanto que parecían no pertenecerle. No caminaba como una persona, avanzaba lentamente, casi flotando. Parpadeé. La figura ya no estaba. Esa noche me convencí de que era cansancio. La segunda noche, los reportes comenzaron a acumularse. Enfermeras hablando de ruidos, pacientes diciendo que alguien los miraba dormir, sensores activándose sin motivo. A las 2:47 de la mañana, una cámara del tercer piso se quedó congelada. Fui a revisar. Mientras caminaba por el pasillo, escuché algo que nunca había oído antes en un hospital. Un sonido húmedo, como piel rozando el suelo. La vi de nuevo. Estaba más cerca. Podía distinguir mejor su forma, piel blanca, sin ropa, sin rasgos claros. Los brazos se doblaban de forma antinatural, apoyándose a veces en la pared para avanzar. No tenía rostro, pero sentí su atención clavándose en mí. Le grité que se detuviera. No reaccionó. Solo inclinó la cabeza. El radio comenzó a fallar. Estática. Mi respiración era lo único que escuchaba. Cuando retrocedí un paso, la figura avanzó otro. Corrí. No me avergüenza decirlo. La tercera noche pedí cambio de área, pero no había personal suficiente. Me asignaron vigilar especialmente el tercer piso. Fue la peor noche. A las 2 en punto, las luces se atenuaron más de lo normal. Las cámaras mostraban pasillos vacíos, excepto uno. En la pantalla, la figura estaba ahí, parada frente a una habitación. La cámara no captaba bien sus extremidades. Parecía estirarse más de lo que debería. Fui con cuidado. Cada paso se sentía pesado. Cuando llegué al pasillo, la puerta de la habitación estaba abierta. Dentro, un paciente dormía profundamente. La cosa estaba inclinada sobre la cama. No tocaba al paciente. Lo observaba, como si midiera algo. Cuando encendí mi linterna, la figura giró lentamente. Sus brazos largos se elevaron apenas, rozando el marco de la puerta. Sentí un dolor punzante en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto demasiado espeso. El paciente murió esa misma madrugada. La cuarta noche ya no dudaba, eso estaba recorriendo el hospital. No atacaba de inmediato. Elegía. Esperaba. A las 3 de la mañana, mientras hacía el rondín final, escuché pasos detrás de mí, demasiado largos para ser humanos. No quise voltear. El reflejo del vidrio me lo mostró, estaba a menos de 2 metros. Su forma parecía aún más alta, como si el hospital le diera espacio para crecer. Sus brazos colgaban casi tocando el piso, y uno de ellos se levantó lentamente, hacia mí. Las luces se apagaron por completo. Cuando volvieron, yo estaba sentado en el suelo, temblando. La figura ya no estaba. Renuncié al día siguiente. Años después, supe que ese hospital había tenido, hace décadas, una zona donde los pacientes morían sin supervisión durante la noche. Decían que algo quedó ahí, algo que aprendió a caminar por los pasillos. Todavía sueño con ese lugar, con los pasillos largos, con las luces parpadeando, y con una figura blanca y delgada, haciendo su ronda nocturna, como si nunca hubiera dejado de trabajar ahí. El pasillo del área de observación. Buenas noches, mi nombre es Laura Hernández. Trabajo como enfermera desde hace más de 9 años, y lo que estoy a punto de contar me dejó marcada para siempre. Nunca he hablado de esto abiertamente, porque sé cómo suena,
pero después de todo lo que pasó, necesito que alguien le escuche. Trabajo en un hospital público, uno de esos edificios viejos, grandes, con pasillos largos y luces frías que nunca terminan de apagarse. El turno nocturno siempre ha sido pesado, pero también tranquilo. Después de medianoche, el hospital cambia, los ruidos se apagan, los pasos se escuchan más fuertes y el silencio se vuelve incómodo. Esa noche empezó como cualquier otra. Llegué a las 10, me cambié, revisé el área de observación y saludé al personal de guardia. Pacientes estables, luces tenues, monitores pitando de forma regular. Todo normal. Recuerdo que pensé, ojalá sea una noche tranquila. A la 1:20, mientras revisaba expedientes, escuché algo extraño en el pasillo. No eran pasos normales. Sonaban lentos, arrastrados, como si algo caminara sin prisa, pero demasiado pesado para ser una persona normal. Me asomé pensando que sería un médico o algún paciente desorientado. El pasillo estaba casi a oscuras, solo iluminado por las luces de emergencia. Al fondo, cerca del área que llevaba semanas cerrada por remodelación, vi una silueta. Era alta, demasiado alta. Al principio pensé que era una sombra mal proyectada, pero entonces se movió. La figura era blanca, no como una bata, sino como piel sin color. Delgada, exageradamente delgada. Sus brazos colgaban a los costados, y llegaban casi hasta las rodillas. No parecía caminar, se deslizaba, avanzando lentamente, como si no tuviera peso. Me quedé paralizada. No tenía rostro visible. Solo una cabeza alargada, inclinada ligeramente hacia un lado, como si estuviera observando algo que yo no podía ver. Quise llamar por radio, pero mi mano no reaccionaba. Sentí un frío profundo, no en la piel, sino dentro del pecho. La figura se detuvo frente a una de las puertas del área cerrada, y entonces hizo algo que todavía me quita el sueño. Giró el torso sin mover los pies. Su cabeza se volteó en mi dirección. No corrí. No grité. Simplemente cerré la puerta lentamente y retrocedí hasta el área de enfermería, temblando. Me repetía que estaba cansada, que el turno nocturno juega malas pasadas, que no era real. Pero a las 2:10, uno de los monitores empezó a fallar. Un paciente comenzó a mostrar signos irregulares, como si algo hubiera alterado el ambiente. Fui a revisarlo, tratando de ignorar el miedo que me recorría el cuerpo. Mientras ajustaba el equipo, sentí algo que no olvidaré jamás. Una sombra pasando detrás de mí, demasiado alta para ese cuarto. El monitor se apagó por completo. Cuando levanté la vista, el reflejo del vidrio mostraba algo detrás de mí. No tocaba el suelo. Sus brazos estaban doblados de forma antinatural, apoyados en la pared, como si se sostuviera ahí. No respiré. No me moví. Entonces escuché un sonido suave, casi imperceptible, como un roce húmedo. No hablaba. No hacía ruidos humanos. Solo estaba ahí, mirando. Cuando por fin reaccioné y salí corriendo del cuarto, el pasillo estaba vacío. Las luces seguían parpadeando, pero la figura había desaparecido. A la mañana siguiente, pregunté por el área cerrada. Un guardia viejo me miró serio y me dijo que antes, muchos años atrás, esa zona se había usado como área de aislamiento. Pacientes con enfermedades graves. Personas que morían solas. Me dijo algo más antes de irse. Algunos dicen que algo nunca se fue de ahí, algo que camina de noche buscando camas vacías. Desde esa noche pedí cambio de turno. Pero a veces, cuando paso cerca del hospital, juro que veo, a través de las ventanas del tercer piso, una figura blanca y delgada, observando el pasillo. Y sé que todavía sigue ahí. La cama junto a la ventana. Buenas noches, mi nombre es Andrés Molina, y lo que estoy a punto de contar ocurrió durante las noches que pasé internado en el Hospital General. Nunca he vuelto a dormir tranquilo desde entonces. Ingresé por algo simple, o eso me dijeron, una infección fuerte que requería observación. Nada grave, nada fuera de lo normal. Me asignaron una habitación compartida en el tercer piso, una de esas salas largas con varias camas separadas por cortinas verdes y una ventana alta al fondo que nunca se abría del todo. El primer día pasó sin problemas. Enfermeras entrando y saliendo, médicos revisando signos vitales, el sonido constante de los monitores. Pero cuando cayó la noche, el hospital cambió por completo. Las luces se atenuaron, el ruido se volvió lejano, y el silencio comenzó a pesar. Me costaba dormir. El aire era frío y olía a desinfectante,
y cada cierto tiempo se escuchaba el eco de pasos en el pasillo. A las 2 de la madrugada, desperté por un sonido extraño. No era una alarma. No eran pasos normales. Era como un rozar lento, algo arrastrándose suavemente por el piso. Abrí los ojos y miré hacia el pasillo. Las cortinas de las otras camas estaban cerradas. Todo parecía en orden. Entonces lo vi. Al fondo del pasillo, junto a la ventana, había una figura parada. Era muy alta, tan alta que su cabeza casi rozaba el techo. Su cuerpo era delgado, antinaturalmente delgado, y su piel era blanca, no pálida, sino blanca de verdad, como si nunca hubiera tenido sangre. Sus brazos colgaban larguísimos, doblándose un poco hacia adelante, como si no supiera qué hacer con ellos. No caminaba. Se deslizaba. Avanzaba lentamente entre las camas, sin hacer ruido, deteniéndose unos segundos frente a cada una. Yo podía sentir como el aire se volvía más frío conforme se acercaba. Quise moverme. No pude. Quise gritar. No salió ningún sonido. La cosa se detuvo frente a la cama de un anciano que dormía profundamente. Se inclinó sobre él, demasiado cerca. Sus brazos largos tocaron el borde del colchón, y por un segundo pensé que iba a llevárselo. Pero no lo hizo. Giró la cabeza lentamente, hacia mí. No tenía rostro, solo una superficie lisa, estirada, donde debería haber ojos. Aún así, sabía que me estaba mirando. Se acercó a mi cama. Sentí como el colchón se hundía ligeramente, como si algo pesado se hubiera apoyado en él. Su brazo largo rozó mi pierna. Estaba frío, húmedo. Entonces escuché algo muy bajo, como un susurro que no usaba palabras. Una vibración extraña que me atravesó el pecho. Cuando una enfermera apareció al fondo del pasillo, la figura retrocedió, deslizándose hacia la ventana, y desapareció en la oscuridad. No dormí el resto de la noche. A la mañana siguiente pregunté por la ventana del fondo. Una enfermera joven me dijo que daba a un patio interno cerrado, un lugar donde antes se dejaban las camas de pacientes que fallecían durante la noche, antes de trasladarlos. Las siguientes noches fueron peores. Siempre a la misma hora. Siempre avanzando cama por cama. La tercera noche se detuvo frente a mí más tiempo. Sentí que esperaba algo. Cuando finalmente se fue, noté que el anciano de la cama contigua no despertó nunca más. Me dieron el alta al día siguiente. Antes de irme, pasé por la ventana del fondo. El vidrio reflejaba el pasillo vacío, excepto por una figura blanca y alargada detrás de mí. Desde entonces, cada vez que me acuesto en una cama de hospital, siento que no estoy solo. Y sé que esa cosa todavía recorre los pasillos, buscando a quien acompañar en su última noche. El paciente de la habitación 312. Buenas noches, mi nombre es Daniel Ríos, soy enfermero, y lo que estoy a punto de contar ocurrió durante los días que trabajé en el área de hospitalización del tercer piso. No espero que me crean, solo necesito dejar constancia de esto, porque sé que algo sigue ahí. Llevo más de 11 años trabajando como enfermero. He visto de todo, accidentes, agonías largas, pacientes que hablan solos, otros que se aferran a la vida con una fuerza impresionante. Por eso siempre pensé que nada podía sorprenderme ya. Me equivoqué. Mi rutina era simple. Entraba a las 7 de la mañana, revisaba expedientes, aplicaba medicamentos, tomaba signos vitales, ayudaba a mover pacientes. El hospital era viejo, pero funcional. Los días eran largos y monótonos. Las noches, distintas. El paciente llegó un martes por la noche. No lo ingresaron por urgencias comunes. Llegó escoltado, cubierto por una sábana gruesa, sin nombre completo en el expediente. Solo un código y una indicación clara. Habitación 312. Observación constante. No retirar vendajes. La habitación 312 llevaba meses cerrada. Cuando lo acomodamos en la cama, sentí algo raro desde el primer momento. Su cuerpo era demasiado largo para la camilla. Las extremidades parecían estirarse más de lo normal bajo las sábanas. Su respiración era lenta, profunda, irregular. El médico solo dijo: no haga preguntas innecesarias. El primer día pasó sin incidentes, aunque algo me incomodaba. Al revisar signos vitales, noté que su temperatura era más baja de lo normal, pero estable. Su pulso no era irregular, solo extrañamente pausado, como si su corazón no siguiera un ritmo humano. La segunda noche fue peor. Me tocó turno nocturno y, cerca de las 2 de la madrugada,
escuché un sonido proveniente de la habitación 312. No era un quejido. No era respiración. Era un golpeteo suave, rítmico, como uñas largas rozando el colchón. Entré. El paciente estaba despierto. Tenía los ojos abiertos, demasiado abiertos, sin parpadear. No eran completamente humanos. La pupila parecía alargada, estirada verticalmente. Su cuello era más largo de lo normal, y bajo las vendas se notaban movimientos lentos, como si algo se acomodara constantemente. ¿Se siente bien?, pregunté, intentando mantener la calma. Su boca se abrió apenas. Los labios se movieron, pero no emitió sonido. En su lugar, escuché ese mismo roce húmedo, como si el sonido viniera desde dentro de su pecho. Salí de la habitación con el pulso acelerado. Al tercer día, el paciente comenzó a moverse más. Las sábanas aparecían desordenadas cada mañana, estiradas hacia el suelo. Las barandillas de la cama amanecían ligeramente dobladas, como si algo se hubiera apoyado con demasiado peso. Una enfermera se negó a entrar después de decir que había visto algo moverse bajo la piel del paciente, como si sus brazos no terminaran donde deberían. Esa noche, mientras le aplicaba medicación, noté algo que no figuraba en el expediente. No tenía pies normales. Bajo las sábanas se distinguían formas alargadas, casi como dedos extendidos, demasiados. Me miró. Sentí una presión horrible en la cabeza, como si alguien me empujara pensamientos que no eran míos. Imágenes de pasillos largos, luces parpadeantes, camas vacías. Entonces, por primera vez, habló. No con palabras claras. Fue más bien un murmullo, profundo, vibrante. Aquí, no, estoy solo. La cuarta noche fue la última. A las 3:12 de la mañana, las alarmas del tercer piso comenzaron a fallar. Fui a la habitación 312 y encontré la puerta abierta. El paciente estaba sentado en la cama. Era mucho más alto de lo que debería. Su columna parecía haberse estirado. Los brazos colgaban casi tocando el suelo, doblándose de forma antinatural. Las vendas estaban sueltas, revelando piel blanca, lisa, sin vello, sin marcas humanas. No era completamente humano, pero tampoco era otra cosa del todo. Ellos caminan de noche, dijo. Yo solo escucho. Cuando di un paso atrás, sentí frío. No venía de la habitación, venía del pasillo. Las luces parpadearon y por el vidrio vi una silueta alta, blanca, observando. El paciente giró la cabeza hacia ella, como si se conocieran. Cuando llegó el personal de emergencia, la habitación estaba vacía. La cama destrozada. Las barandillas dobladas. El expediente desapareció. Renuncié esa misma semana. A veces sueño con el tercer piso, con pasillos largos, con figuras altas recorriendo las camas, y con un paciente extraño, que no estaba ahí para ser curado, sino para escuchar lo que camina por el hospital cuando nadie mira.